Un colibo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Un colibo es muy delgado y muy fácil de quebrar. Pero si juntamos varios son difíciles de doblar. Pero si juntamos varios son difíciles de doblar. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Si se une el campesino, el minero, el pescador. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Todos los trabajadores son un brazo y una voz. Bueno, yo antes de venirme a vivir a la zona del complejo maderero Atrafún, yo era médico en Futrono y participé en las recuperaciones mapuches de tierras en esa zona de Futrono, en esa comuna, que es la que sigue para allá. Detrás del volcán empieza Futrono, un lago Ranco, todo eso. Y me tocó participar un poco en lo que fueron las tomas, la incorporación al complejo de algunas tomas que hubieron por esos lados. Y me tocó conocer jóvenes, mujeres, varones también, que venían como voluntarios y voluntarias. Y recuerdo que, pero no podría juntar el nombre de Luisa con las personas que me tocó conocer. Pero sí lo que puedo decir, lo asocio con una experiencia que me tocó conocer un poco. Y yo creo que las compañeras en esas épocas, bueno, el machismo era terrible, uno ni siquiera sabía lo que era el machismo. Yo creo que uno lo ejercía nomás, pero no se da ni cuenta. Aunque estábamos en contra del machismo, pero bueno. Pero yo creo que sí, hay algo que dice mi compadre que se dibuja aquí en esta conversa, es que las compañeras, por ser mujeres, yo creo que le ponían el doble de energía que los demás poníamos, porque yo le ponía energía a mi compadre, todos le poníamos energía. Pero yo creo que eso de, como si ustedes creen que las mujeres no pueden, y ahí están. ¿Te fijas? Y eran capaces, yo creo, de caminar el doble que yo, el triple que yo, y de jugárselas mucho más. Yo creo que algo de eso había ahí, se me ocurre. Que era, no sé si alguien de los presentes se acuerda de la ENU, Escuela Nacional Unificada, que fue un proyecto que salió, bueno, de las corrientes revolucionarias y avanzadas del pueblo chileno, de sus partidos, socialista, comunista, mirista, y que lo que buscaba era una educación continua en que el trabajo y la educación no estuvieran aparte. Y recuerdo que había en Arquilhue 2, 3, 4 compañeras y compañeros, y entre eso hay una que me parece que era Luisa, y ahí mi compadre me puede decir si estoy equivocado, si estoy hablando de la misma persona o no. Equivocado. Estoy equivocado. Entonces voy a hablar de la que yo conocí, que no es la misma Luisa, pero que yo lo que les puedo contar es que eran mujeres jóvenes, 20, 25 años, con formación en educación, pedagogía y otros detalles que yo ignoro, pero lo que sí era llamativo es que tú las veías caminando a pie en verano, en invierno, en el sol abrasador, o por esos caminos para ir de Arquilhue hasta Río Chico eran 5 horas caminando. En invierno, con lluvia, arriba de los camiones, alojando en las casas de los trabajadores, ayudando a las compañeras, despertando en las compañeras mujeres del complejo, que eran las mujeres del trabajador, el jefe de hogar, el que trae las plata, el que trae las lucas, el que habla con los patrones, porque las compañeras, las mujeres en esa época tenían un rol que todos creían que era secundario.
Y era muy bonito ver eso, como estas compañeras que hacían de profesoras, de maestras, de alfabetizadoras, convivían y compartían con las familias, con los trabajadores. A veces tú veías 5, 6, 10, 15 trabajadores en una sede sindical o en una faena de montaña y veías una joven de 18, 20, 25 años, entre medio de puro viejo, rudos, brutos y bastante enamorados también. Y entonces, y cómo había un respeto, y cómo hay una especie de encantamiento de los viejos que escuchaban con un respeto a las compañeras y que aprendían y que juntaban letras, palabras, sílabas, y tú veías como todo eso iba creciendo. Eso es el recuerdo que tengo yo un poco de la Luisa, digamos, o de esas Luisas que anduvieron por la zona de Arquilhue y después en otros lados donde me tocó andar. Y de la Anita, sí, yo tengo más recuerdos. Bernarda, con Vera Contardo. Sí, porque yo llegué a vivir al complejo, bueno, en el año 72, en las fines del 72, colgué la sotana, no, el delantal de médico, y me vine a vivir aquí porque era mucho más, era una aventura mucho más interesante que estar encerrado en un box con un delantal y tirando pastillas, en fin, bueno, la maldita medicina occidental. Yo soy un poco renegado de eso, pero no del todo. Y entonces me tocó conocer a la Anita como profesora en Trafún, porque ella hizo clases en la escuela de Trafún, que es un fondo que queda como a 15, 20 kilómetros detrás de estos cerros, más arriba de Liquiñe, en las faldas del cordón Volcán Villarrica, Quetrupillán, Lanín. Ahí estaba ese fondo, en medio de comunidades mapuches. Y ella vivía en la antigua casa patronal del fondo, que era en esos tiempos fue de los Kunzman, y hacía clase a los niños de la faena, de los niños que eran del fondo, Trafún del complejo, y también yo creo que había niños mapuches que estaban muy cerca de esa escuela, y ella era como dueña casa, como una especie de, no voy a hablar en términos extraños, pero de una especie de ángel que enseñaba, que educaba y que se la sacrificaba, que caminaba horas también. Y la Anita se incorporó a la guerrilla del 73. Y ahí el que puede hablar más de ella sería mi compadre que yo. Pero recuerdo eso, recuerdo que a veces yo iba de la 1, había que subir como una hora hasta la administración de Trafún, después bajar a pie a tomar la micro de Liquiñe a Coñaripe, Panguipulli, y a veces me tocaba pasar ahí a esa casa de la administración, botarme en mi saco de dormir, y a veces pasaba por ahí y la cogía de la profesora del lugar, que además era compañera mirista de nosotros. Era algo muy lindo y ella tenía una abnegación, así, una dedicación 100% a lo que hacía. Eso podría decir yo de la Anita y de las Luisas. Me gustaría hablar mucho más también de nuestras compañeras trabajadoras, de las compañeras de los compañeros, pero a lo mejor si queda tiempo puedo ver algunas anécdotas que puedo agregar. Eso sería por mi lado.